A ver, ¿por qué nosotros tomamos aspectos muy importantes o estudios geotécnicos? ¿Cuál es la finalidad para obras en construcción? ¿No? Tenemos estudios geotécnicos y cuál es la finalidad para obras en construcción. Nosotros sabemos qué es y en qué consiste el estudio geotécnico. Sabemos muy claramente que esto es con la finalidad de determinar la estabilidad de un proyecto de obra, ya sea de mayor trascendencia en obras de minería o en obras de construcción, los cuales vienen condicionando por la correcta determinación de las características del suelo. O sea, va a depender mucho cómo está representado el perfil estratégico o estratigráfico del suelo a efectos de determinar las características, cómo están conformado el suelo. Puede estar sobre, ¿no? Sobre tipos de suelos orgánicos, tipos de suelo semirrocoso, tipo de suelo rocoso, puede aparecer también suelos de tipo conglomerado, suelos con presencia de arena, o mezcla o bolsonaría de espacios que se pueden presentar en el suelo. Este análisis efectivamente es necesario realizar de manera pormenorizada, es decir, de manera muy minuciosa, ¿no? En el terreno, para el cual es muy importante a efectos de que nosotros podamos entender cuál es el comportamiento o la relación con los cambios que van a ocurrir en el estado tensional del suelo. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde nosotros estamos interviniendo para poder hacer el estudio a efectos de determinar la capacidad portante del suelo. Asimismo, ¿qué es y en qué consiste el estudio geotécnico? Reiteramos, de este modo, el estudio geotécnico sirve como herramienta esencial para recoger todos los detalles geológicos. Cuando hablamos de detalles geológicos, nos estamos refiriendo cómo está caracterizado el suelo, que lógicamente nosotros podemos determinar el tipo de suelo, ya sea de manera superficial a vista, o podemos determinar realizando trabajos de apertura de calicatas, en el cual podemos determinar de acuerdo al perfil estratégico, no, perfil estratégico que existe, estratigráfico que existe en el suelo, cuya muestra efectivamente se saca a efectos de determinar, a efectos de hacer el diseño o las recomendaciones a nivel de estructuras a construir y el talud a escalar. Es decir, muchas veces va a depender mucho cuál es el estudio que vamos a determinar o en la estructura que corresponde, y también a efectos de hacer el corte de taludes, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo en el cual nosotros estamos interviniendo. Por decir, cuando nosotros podemos hacer corte de taludes en carreteras o corte de taludes en grandes volúmenes por ejemplo, de cerros o entre otros, ¿cuál es el fin? A efectos, de repente los suelos son bastante movedizos en ese sentido, o deslizantes a efectos de que nosotros podemos de repente en carreteras poder a nivel las zanjas de coronación o en su defecto las banquetas, para que ésta puede tener la estabilidad correspondiente y no generar daños
o ocasiones que pueden generar la libre transitabilidad de los vehículos o el libre acceso a efectos de hacer el estudio de diseño estructural. ¿Cuáles son las fases de la realización de un estudio geotécnico? Nosotros tenemos que tener en consideración un flujo cuyo efecto se plasma en un informe geotécnico. Es decir, este trabajo o el flujo va a variar del tipo de estudio o tipo de proyecto que vamos a nosotros intervenir o al que se va a dirigir el proyecto. De todos modos, hay varios puntos comunes a todos ellos que nos conviene realizar en el presente estudio. Como les decía, estas fases son de mucha importancia a efectos de determinar, ¿no?, cómo nosotros o cuál es el tipo de proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y va a depender mucho el tipo del proyecto que vamos a hacer y en el cual que las profundidades del estudio de calicatas se van a realizar de acuerdo a las profundidades o de acuerdo al tipo de suelo que se va a presentar en el terreno. Por decir, si nosotros estamos haciendo el estudio de un suelo en un terreno rocoso, efectivamente podemos haber excavado 10, 20, 30, 50 centímetros, pero más abajo hay presencia de un terreno rocoso. Entonces, es necesario que si nosotros podemos continuar con la excavación de la calicata, en muchas ocasiones sucede cuando, por ejemplo, se realizan las muestras para poder, o el estudio de calicatas, por ejemplo, para una construcción de un reservorio, en muchas ocasiones, cuando el constructor entra o de repente encuentra un suelo de tipo rocoso, en muchas ocasiones ya no sigue excavando. O de repente presenta una arcilla compacta y en muchas ocasiones ya no continúan con la excavación. Pero metros más abajo podemos determinar o existen algunas bolsonerías, ¿no?, vacías y en plena ejecución en muchas ocasiones genera. ¿Qué genera? Efectivamente, pues genera dudas, genera consultas, genera adicionales de obra, genera deductivos, genera cambio de tipo de diseño, genera cambio de espesor del muro del reservorio. En muchas ocasiones, cuando los reservorios son de tipo superficial, cuando hay presencia de bolsonería de piedras, efectivamente, pues, ¿qué se presenta? ¿No? Entonces, inclusive hay, en plena ejecución, hay cambios, modificaciones, y en base a esas modificaciones existen, pues, también modificaciones del diseño estructural de los reservorios. Por eso es muy importante cuando uno hace el estudio de suelo o el estudio geotécnico en el cual se va a intervenir o se va a realizar el diseño de un componente del proyecto, es necesario que tengan el criterio de la razonabilidad a efectos de realizar un estudio adecuado, un estudio probo, a fin de generar a fin de no generar posteriores controversias que pueden ir en contra de la ejecución del proyecto. En muchos proyectos nosotros verificamos, vemos, ¿no?, que hay variaciones, porque muchas veces, ¿qué saca? ¿No? A veces las muestras que se realizan no se realizan de manera adecuada. Entonces, por tanto, recomiendo que las muestras deberán realizarse
de una manera adecuada. Como se decía con bastante claridad, el estudio, ¿dónde se tiene que realizar el estudio de suelo? Efectivamente, el estudio in situ de la zona de trabajo. Es necesario cuando nosotros hacemos el estudio, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de una línea de producción, o estamos ejecutando un proyecto de una carretera, qué sé yo. Es necesario que en el plano general se tiene que especificar el estudio realizado in situ y las progresivas correspondientes si se trata de una línea de conducción o si se trata de una carretera o si se trata de una construcción de una institución educativa, de un hospital, entre otros. En muchas ocasiones, ¿qué hacemos, no? Cuando visitamos o realizamos la visita in situ, en muchas ocasiones vemos con bastante dificultad o con bastante extrañeza que los estudios de Calicata, cuando se va al lugar de los hechos, o el estudio geotécnico, no se encuentra en el lugar. Entonces es necesario que la persona o el consultor, quien elabora ese estudio de suelo, tiene que identificar, tiene que tener la señalización adecuada a efectos de que ese estudio esté bien hecho. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que los estudios deben realizarse in situ, ¿no? Que efectivamente, pues, en esa toma de muestra tiene que participar un profesional probo, un profesional capacitado, un profesional que efectivamente conoce el tema a efectos de recoger toda la muestra correspondiente que efectivamente determina cómo nosotros lo podemos determinar, ¿no? Que esta parte de la determinación del terreno efectivamente constituye, podemos decir, como una piedra angular de todo estudio geotécnico. Necesario situar en el contexto geológico del área estudio, analizando todas las variables existentes. Es decir, que lógicamente tenemos que señalizar, ¿no? Cuantificar para poder, cuando se interviene en el proyecto, cuando se interviene en la ejecución del proyecto, es necesario que nosotros, como parte de la ejecución, podamos identificar con bastante facilidad la ubicación del estudio de la Calicata. Entonces, nosotros debemos tener bastante cuidado al momento de realizar el estudio, que efectivamente genera un trabajo específico, que genera un trabajo que requiere bastante responsabilidad a efectos de determinar de manera adecuada la capacidad portante del suelo. Asimismo, podemos nosotros identificar como la existencia de la existencia de agua, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuándo? Pues efectivamente, es fácil determinar cuando nosotros hacemos el estudio de suelo, cuando de repente hay presencia de la napa freática a profundidades, por ejemplo, de 0.5 a 1.5 metros de profundidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la costa de nuestro Perú, al norte, en muchas ocasiones existen, ¿no? Existen presas o represas donde almacenan aguas a gran volumen, pero más abajo están lugares de zonas de cultivo en el cual en muchas ocasiones en el norte del país el riego
generalmente realizan por gravedad. Entonces, toda esa agua, y lógicamente todo, dentro de esa área de cultivo, más abajo está la población. Y en la costa, generalmente donde hay zonas, donde hay la presencia de riego por gravedad, existe pues en la población el afloramiento de aguas, ¿no? Aguas pluviales, ¿no? Niveles de aguas freáticas. ¿Debido a qué? Debido a que efectivamente con el transcurso de tiempo se va trasladando hacia la zona baja o hacia la población las aguas de riego. En muchas ocasiones nosotros, ¿qué hacemos? No hemos preveído eso o no hemos considerado, o en muchas ocasiones cuando tú realizas o cuando uno realiza el estudio geotécnico, identifica con bastante facilidad la existencia de las napas freáticas. Por eso es muy importante, cuando se realiza el estudio geotécnico, hay que realizar el estudio in situ. Asimismo, de este modo podremos obtener una visión global ¿no? Una visión global en el cual efectivamente, ¿no? Debemos tener un aspecto muy importante. ¿Cuál es el fin de realizar el estudio in situ? ¿No? El poder de mejorar nuestro criterio a la hora de definir el tipo de suelo o a la hora de definir las condiciones geotécnicas en el cual nosotros podemos determinar de manera certera o podemos determinar el grado de humedad que pueda tener en la zona de estudio, en el cual efectivamente se va a hacer el estudio definitivo del proyecto o en muchas ocasiones, ¿no? Donde se va a ubicar las estructuras de grandes dimensiones a efectos de no generar ningún tipo de problemas. Por eso es necesario que nosotros, ¿no? Debemos tomar en consideración estos aspectos cuando hablamos de obras civiles, ¿no? Hablar de obras civiles, efectivamente, ¿no? Es muy importante. Asimismo, cuando nosotros vamos a determinar el tipo de suelo en el cual vamos a intervenir, ¿no? Ahí, ¿cuál es la finalidad de esa determinación? Efectivamente, eso nos va a reflejar para el tipo de diseño y construcción que vamos a hacer. Que efectivamente esto se va a plasmar en un informe, ¿no? Técnico, geológico, geotécnico, final, a efectos de determinar y en base a esa muestra o a ese estudio que hemos realizado en el lugar o en la zona, nosotros podemos realizar el diseño adecuado y la construcción adecuada sin ningún tipo de dificultades que puedan generar problemas al ente financiante o al ente o a la empresa ejecutora de obra. Necesidades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades del estudio geotécnico? Un estudio geotécnico es obligatorio. Ojo, porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, cuando nosotros construimos nuestras viviendas familiares o o nuestras viviendas unifamiliares, muchos u otros no hacemos el estudio geotécnico y en ocasiones que hacemos de repente por la experiencia, entre comillas, ya empezamos a determinar los tipos de acero, los tipos de secciones de las vigas, de las columnas, de las zapatas y entre otros. Cuando nosotros hablamos que es obligatoria, nos estamos refiriendo que efectivamente es obligatorio realizar nuestros estudios de obra.
sea una vivienda unifamiliar, ya sea en autopromoción o no, independientemente de que contrate un seguro adicional o no. Es decir, muchas veces nosotros no requerimos o no realizamos. Por eso, la recomendación nuestra es necesario cuando se realizan, por ejemplo, las construcciones de viviendas unifamiliares, debemos exigir el estudio geotécnico. ¿Cuál es la finalidad del estudio? Como anteriormente decía, el estudio geológico o geotécnico determina cuál es el diseño y la construcción que vamos a realizar en el lugar donde hemos sacado como muestra de ese suelo. Asimismo, nosotros ¿a qué nos referimos, por ejemplo, de estudio geotécnicos tradicionales? ¿No? Es el estudio, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Hablamos estudios tradicionales cuando el estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno. En relación con el tipo del edificio previsto, es decir, ¿qué es lo que quiero? En muchas ocasiones nosotros decimos, oye, por muchas veces nos referimos y decimos, queremos hacer un edificio, ¿no? O un edificio residencial a efectos ¿no? de promover mayor concentración o mayor espacio o mayor transitibilidad o de repente una zona residencial en el cual está ubicado cerca a un lugar muy estratégico de la ciudad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros debemos hacer el estudio a efectos de, ¿no? Determinar cuál es el tipo de edificio que vamos o estamos preveniendo para su construcción. Y efectivamente, en dónde se va a ubicar, ¿no? Y en base a esa ubicación es necesario realizar el análisis y el dimensionamiento de los cimientos de este y otras obras. Es decir, va a depender de la muestra o del estudio geológico o geotécnico donde hemos realizado y efectivamente, como resultado, nos va a generar el dimensionamiento de los cimientos. Asimismo, obligatoriedad actual de los estudios geotécnicos. Un estudio geotécnico es obligatorio siempre en su uso residencial. Ojo, cuando nosotros estamos haciendo, en muchas ocasiones decimos, no, ¿dónde vives? Nosotros vivimos en una zona residencial. Con bastante ligereza, nosotros no podemos decir que vivimos en una zona residencial. ¿Quiénes definen o quiénes clasifican los tipos de viviendas? ¿No? Efectivamente está regulado, está normado por el ente o por las entidades públicas en el cual clasifican, determinan en qué lugares, cuáles son las viviendas, ¿no? De tipo residencial o unifamiliares, para el cual efectivamente se tiene que hacer un estudio, ¿no? Un estudio de riesgo con la participación de los promotores o de los especialistas de defensa civil o un equipo de profesionales a efectos de zonificar la zona donde nosotros vamos a residir. Y en base a eso, efectivamente, en muchas ocasiones, cuando se realiza el estudio de la zonificación, los profesionales quienes participan efectivamente han hecho pues el estudio geotécnico y en base a ese estudio geotécnico en muchas ocasiones aparecen los informes
las clasificaciones de los suelos o tipos de suelos en el cual, con el cual está conformado cada zona residencial o cada lugar donde radicamos a nivel de nuestra provincia o del distrito donde cada uno de nosotros podemos radicar. Técnicas de prospección en campo. Cuando nosotros hablamos técnicas de prospección del campo, definitivamente nosotros hablamos de calicatas, ¿no? Cuando hablamos las calicatas, nosotros ese término utilizamos cuando realizamos un estudio, ¿no? O consideramos como una herramienta de investigación común dentro de la industria geotécnica y geoambiental. Estos pozos de prueba son un método de investigación perfecto para verificar de manera rápida el estado del suelo. ¿Qué quiere decir? Efectivamente hay equipos o las pruebas que realizan de manera no adecuada, ¿no?, a efectos de determinar de manera rápida el estado del suelo. Asimismo, también este tipo de también permiten el examen de las caras horizontales y verticales expuestas a medida que se avanza el pozo, también permiten la recolección de una amplia variedad de tamaños y tipos de muestras realizados en una calicata. Es decir, cuando nosotros realizamos un estudio de calicata, nos permite, ¿qué nos permite? ¿No? En las calicatas, en las técnicas de prospección en campo, realizar una clasificación del suelo, para el cual, efectivamente, cuando sacamos muestras, tenemos que llevar a un laboratorio a efectos de realizar una clasificación del suelo en el cual está plasmado un informe del especialista. Efectivamente, que en cuyo informe van a determinar de manera adecuada las clasificaciones o tipos de suelo que están o que se encuentran en el lugar del estudio o en el lugar o in situ donde se ha sacado la muestra. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos
a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.